¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver. Si han encontrado, yo voy a leer. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le dio a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dijo la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el ángel le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Cómo están? ¿Saben quién es el más feliz del mundo? A ver, adivinen. Pastor Oxupar. Lo han adivinado. Tengo una cosa más. Ustedes también son los más felices. Nosotros, cuando leemos la Biblia nos da la esperanza. El rey Herodes quería matar a la gente. ¿Y saben lo que ocurrió? Había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y vio que al pueblo le encantaba. Entonces el rey estuvo feliz y quiso matar también a Pedro. Cuando lo encarceló, había como cuatro grupos de 4, entonces 16 soldados eran los que vigilaban a Pedro. Pedro fue encarcelado y la oración oraba sin cesar por Pedro. ¿Qué tipo de oración hacemos? ¿Será que esto es posible? A veces oramos así. A veces oramos: no creo. Lo que parece que no va a ser posible, no oramos. Pero cuando leemos la Biblia, ¿qué aprendemos? También aprendemos a pedir por cosas que son imposibles. El que está en la cárcel, ¿con qué talento vamos a sacarlo? Mató al hermano de Juan, Jacobo, y el pueblo estuvo contento, y entonces quiso matar a Pedro, y están queriéndolo hacerlo en la Pascua. Cuando vemos esta Biblia, nos sentimos muy agradecidos. ¿Por qué? El más brillante del mundo es Dios. Él es bien íntimo conmigo. ¿Quién es Él? Sí,
hay presidentes, ministros, no traten de encontrarse con ellos, sino traten de encontrarse con Dios. Dios es mucho más grande, grandioso que el presidente, que ministros. Él estaba encarcelado y la iglesia oraba por él. Desde el día anterior que habían atrapado a Pedro en la cárcel, Pedro roncaba y estaba durmiendo. No sabía que mañana moriría, entonces él estaba durmiendo. Y cuando vemos la Biblia, cuando leemos cosas así, esto es una historia verídica. No vemos una historia parecida a esta en nuestra época, pero cuando yo voy viviendo la vida, cosas que son difíciles humanamente, yo veo cómo Dios lo cumple y yo lo he experimentado en muchas ocasiones. Yo creyendo en Jesús después de haber obtenido el perdón del pecado, toda la familia recibió la salvación. Mi padre, sobre la salvación, casi no lo aceptaba. Yo le prediqué el Evangelio a mi padre y mi padre recibió la salvación. Esto Dios lo ha hecho. Estaba mi padre, mi hermano, mi cuñada, mis dos hermanas mías, yo y un hermano. Así éramos la familia. Todos recibieron la salvación. Ni siquiera uno dejó de recibirlo. Haga lo que yo haga. ¿Cómo podría yo lograr eso? Sobre la salvación, detalladamente le explicaba a mi padre. Mi padre no le gustaba creer en Jesús. Sería bueno que crean en ese Jesús a quien creo, pero a él le encantaba a sus amigos. Sus amigos eran, pero amigos de la bebida. Ellos tomaban y papá, si creía en Jesús, no podía tomar. No podía tomar si creía en Jesús. ¿Y por qué pospuso para creer a Jesús? Por la bebida. Ese día, ante el Señor me sentía muy agradecido. Nosotros estábamos en casa y mi padre, padre de Onsu, ¿estás afuera? Porque mi hija es Onsu. Sí, padre. Venga, entren. Yo y mi esposa fuimos a la habitación. Mi padre recostado sobre la almohada. Cuando entramos, él se sentó. Trató de decir algo y de repente vomitó sangre. Pero vomitó mucha sangre. Mi esposa empezó a llorar y yo. Era la primera vez que yo veía eso. La sangre acumulada lo iba vomitando. Pensaba que podría ser la última vez, entonces me daba mucha pena. Yo limpié toda la sangre y dejé limpio. Y yo le extendí el edredón y la acosté. Mi padre no dijo absolutamente nada. Si no hubiese sido por eso, mi padre no iba a aceptar por más que yo le predique el Evangelio. Ocurrió eso y mi padre cerró la boca y no dijo absolutamente nada. Padre, ¿está bien? Estoy bien. Mi padre no hay una persona como mi padre que le encante sus amigos. Él no quería que sus amigos se entristezcan. Sí, creía en Jesús
Y por más que yo le decía a mi padre para que crean en Jesús, todos son amigos de bebida. Si creía en Jesús, claro, prefiero dejar de tomar y tener amigos. Y entonces él por la bebida no podía creer en Jesús. Y lloraba por mi padre. Dios, mi padre debe recibir la salvación. Salve a mi padre. Ese día, mi padre me miró. Padre de Unsuk, entre. Él estaba acostado y se levantó. De repente empezó a vomitar sangre. Mi esposa empezó a llorar y no sabíamos qué hacer. Vomitó, limpiamos toda la sangre y le pusimos un nuevo colchón. Padre, ¿está bien? Estoy bien. Padre, si se encuentra bien. A ver, si usted nos dice algo que quiere decirnos, yo voy a grabar y voy a hacerle oír a la familia, al hermano. Qué bueno. Sí, realmente yo tenía algo que quería decirles. Se acostó y mientras que iba descansando, él iba explicándome sobre el pasado. Por último, cuando yo muera, atrás verás la sepultura de tu madre. Y cuando tu madre murió, busqué un buen lugar. Ese es un buen lugar. ¿Me vas a poner allí? Sí, padre, está bien. Realmente me dijo para que crean Jesús. Le dije para que crean Jesús. Él quería, pero no podía porque todos sus amigos tomaban. Y debía tomar con sus amigos, sentados con ellos, pero si creía en Jesús. Si no creo, no creo, pero ¿cómo voy a creer en Jesús tomando a la vez? Y estaba esperando mi padre, pero después de vomitar sangre en el corazón de mi padre decía, ya es el fin para mí. Y la palabra de Dios, y la palabra de mi padre, cuando yo me muera, me vas a sepultar al lado de tu madre, me vas a poner allí. Y luego me dijo, la persona que me va a tocar va a ser el señor Kim del pueblo de la escuelita. Desde muy pequeñito, él era un huérfano sin padres. Entonces, como un hermano menor, bueno, no fue como un hermano, pero yo le cuidé mucho como la familia. Cuando él me toque, no va a decir que soy sucio. Y me dijo que, por favor, me cambie la ropa a esa persona. Y dejó su testamento. Padre, cuando usted muera, como usted dice, en la sepultura de atrás, yo le voy a poner a usted y le voy a llamar también al señor Kim. Cuando mi padre llegue a morir, Padre, cuando usted llegue a morir, ¿en qué reino irá? Por primera vez. Puso un rostro, una expresión bien triste y dijo, yo quisiera ir al cielo, pero es muy tarde. Yo debería tener alguna obra para poder ir allá. Mi padre, después de tener hijo, realmente lo hizo pastor. Él tiene derecho a ir al cielo. Él me envió al seminario y había muchos seminaristas, pero ni siquiera un padre vino en la escuela.
Pero mi padre vino desde Sonsan hasta Daegu en bus. ¿Dónde? ¿En qué habitación tú duermes? Duermo aquí. ¿En qué sala estudias? Allá. Y él iba preguntando, ¿quién es el misionero que está en el cargo más alto? Yo quisiera encontrarme con él. Y se encontró, yo le llevé junto al misionero. Mi padre que dijo, misionero, mi Oksu. Cuando le hacemos hacer algo, él prueba algo y siempre lo deja y está en otro lado. Por dentro dije, ¿cuándo yo fui así? Mi Oksu, con solo hacerle trabajar, él prueba al comienzo y deja todo. Y está en otro lado jugando. Pero algo raro sucedió a Oksu. Esto de creer en Jesús. Ya ha pasado bastante tiempo en esta obra de creer en Jesús. Realmente, a mi parecer, creo que esto va con el paladar de Oksu. Misionero, mi hijo tiene muchas carencias, pero quisiera que lo enseñe bien y que lo ponga como un siervo. Me sentía muy agradecido ante mi padre. Entre los seminaristas no había ninguno que su padre venga a verlo. Sí, y Sonsan está lejos. Él vino preguntando y preguntando. Él miró a todos los lados y estaba muy agradecido. Mi hermano realmente tenía una infección en el oído. No teníamos dinero para tratar. Y mi padre, ¿en qué pensó un día? Fue en busca de la casa del doctor. El doctor fue al trabajo, estaba la señora. Él miró toda la casa. Cuando vio el baño del doctor, estaba el excremento. No había nadie quien podía tirar eso. Mi padre había tirado todo el excremento del water en el campo y había dejado limpio el baño de la casa del doctor. Un día el doctor vino después del trabajo y cuando se fijó, pero el baño estaba limpio, muy limpio. ¿Quién es el que lavó nuestro baño? ¿Quién es el que cavó el excremento? El señor Par de allá. ¿Por qué vino a hacer eso en nuestra casa él? Era doctor, trataba bien la enfermedad, pero era un tejado de paja y cada año tenía que cambiar ello. Y mi padre había puesto eso en el patio y él había cambiado el tejado. Mi padre, almorzando, le dice el doctor a mi padre, señor Parr, ¿por qué usted hace eso por mi casa? Le preguntó y mi padre le dijo, doctor, tengo un hijo y Jongsu es muy débil y tiene muchas enfermedades. No tengo dinero para ir al hospital. Doctor, quisiera que usted me ayude a mí. ¿Cierto que pasa eso? ¿Cierto? Claro, tráigalo, tráigalo. Mi hijo tenía muchas enfermedades. Realmente. Pensé que no podría vivir mucho tiempo, pero ahora tiene mucha salud. Es fuerte, fuerte. Sí. Tiene más de 70 años mi hermano menor. Y ante el Señor me siento muy agradecido. Y hemos tenido una relación muy cercana con el doctor.
Mi padre amaba al hijo. Debía de enviarle al hospital. No tenía dinero, entonces no podía llevarla al hospital. Cuando ahora fuimos liberados de Japón, una persona conocida de Japón dejó todo su campo a mi padre. Y el campo era muy bueno. Y siempre, nunca se nos acabó el alimento. Siempre teníamos alimento. Pero ni siquiera un centavo teníamos sobre el dinero. No teníamos nada de dinero. A veces mi padre llevaba una bolsa de arroz, compraba fósforo, jabones, y así lo hacía. Cuando vemos nuestra vida, nadie le mandó a hacer eso a mi padre, pero tenía el corazón de amar al hijo. El pastor Chung Soo-par se fue a Chungju y ahora trabaja como pastor allá. Cuando fui allí a ver, dice que los hermanos dejaron la casa bien cálida. Todavía tiene un cuerpo débil, pero está realizando bien el pastoreo. Me siento tan agradecido por las manos de mi padre. Cuando no podíamos ir al hospital así, pensaba en esto, aquello. Al final fue a la casa del doctor, limpió todo el baño. Para el padre no era nada difícil eso. Y luego había hecho un nuevo tejado con la paja. Y tuvo una relación muy cercana con el doctor. A menudo. Yo también iba a la casa del doctor. Y cuando nos vamos, siempre nos tratan gratuito, de manera gratis. No teníamos dinero, pero el amor hacia los hijos era grandioso de parte de mi padre. Antes de que mi padre llegue a morir, dijo, Padre de Ansu, que estás afuera, es que mi hija se llama Ansu. Sí, padre, estoy aquí. Y con mi esposa entramos. Mi padre estaba acostado y cuando llegamos se sentó y vomitó sangre. Estábamos muy asustados, empezamos a llorar con nuestra esposa. Con mi esposa empecé a llorar, limpiamos todo y de nuevo le pusimos un nuevo colchón. Creo que pensábamos que mi padre iba a morir y prestamos una ambulancia y lo llevamos a la tierra natal. Mi padre llegó a la tierra natal y lo primero que dijo, Padre de Onsu, sí, padre. Ayer en Shindongji realmente el camino era muy salvaje. Pensábamos, ¿será que podremos ir tranquilos? Y no sé, la ambulancia hay algo que se llama así. Me subí y vine muy cómodo hasta aquí. ¿Qué tal si ustedes se ponen a cantar? De la boca de mi padre empezó a decir eso, pero ni me imaginé que diría eso. Todo el día nos pusimos a cantar esa canción que le gustaba a nuestro padre. Y le prediqué el evangelio, él recibió la salvación y falleció. Mi hermano estaba en Japón cuando escuchó que mi padre estaba muy enfermo. Compró el ticket de ida y vuelta, pero no tenía lugar y no pudo venir a tiempo. Llegó muy de noche y no le dejaban salir del barco. ¿Para qué? Porque mañana en la mañana venía gente de la aduana. Cuando mi padre vino, él vino, pero muy triste, llorando. Viviendo yo la vida, yo no había hecho nada bien. Y cuando mi padre falleció, lo llevé a la tierra natal. Hey, padre de Eunsook, sí.
En Shindongji me cuesta subir. Estuve muy preocupado y vine muy tranquilo mediante la ambulancia. Me siento agradecido. ¿No podrían cantar ustedes delante de Dios? Que sí. Y cantamos, mi padre recibió la salvación y así él falleció ante el Señor. Oramos para que cada uno de la familia reciba la salvación y me he sentido muy agradecido porque hemos podido ir al cielo juntos. Mi madre murió después de la guerra de Corea cuando yo era pequeño. Me acuerdo de mi madre, pero no, no conocíamos el Evangelio. Mi padre, mi hermano, mis 2 hermanas, mi hermano menor, yo, toda la familia hemos obtenido el perdón del pecado. Ante el Señor, oramos para que mi familia reciba la salvación. Hasta ahora cuando me pongo a pensar, es conmovedor. Mi padre tanto amaba a los amigos. Y por más que le recomendamos para que crean en Jesús, sus amigos tomaban bebida. Sino porque no podía tomar creyendo en Jesús. Por esa razón, él no podía creer en Jesús. Después de que él murió recibiendo la salvación, me sentí muy agradecido ante el Señor. Señores, la familia, a veces oren nombrando el nombre de cada uno de los miembros. También oren para que la familia reciba la salvación. Y cuando el padre recibe la salvación, cuando la madre, cuando la familia, ellos viven de manera muy feliz. Cuando leemos la Biblia, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Los judíos en ese momento, ¿quiénes eran? Los sectas, no nosotros, sino los discípulos de Jesús eran los sectas. Ellos eran menospreciados, humillados. Y cuando habían matado a Jacobo, los judíos estaban felices. Herodes, cuando habían visto que estaba feliz, habían querido matar a Pedro. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso a la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. El pueblo había visto a Jacobo y el rey trataba de matar a Pedro también. Y estaba tratando de matarle a Pedro. Pero cuando estaban queriendo matarlo, en el 5 vemos que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro se encarceló y ya tenía que morir después de un día. La iglesia ya no podía estar en contra por Pedro. Aquí dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Nosotros, cuando tenemos alguna dificultad, hacia media, ay, seguramente así va a ser, bueno, así. Pero ustedes también, conforme a esta palabra, cuando la familia está enfermo, cuando tienen dificultad, ante el Señor que está cerca, arrodillándonos, pónganse a orar. Cuando mi padre falleció, o después de la guerra de Corea, cuando mamá murió, claro, me acuerdo muy bien. Cada uno de los miembros, yo veía cómo Dios nos ayudaba
Cuando ellos fallecían o cuando yo necesitaba algo o cuando yo oraba, el Señor me escuchaba. Hasta ahora, más que pedirle a alguien del mundo, no hay algo mejor que pedirle al Señor. Cuando aquí nos fijamos, el rey Herodes, después de que mató a Jacobo, había matado a Jacobo, el discípulo de Jesús, y el pueblo estaba feliz porque ellos no querían a Jesús. Para que el pueblo esté contento, intentaba matar a Pedro también, y entonces lo encarceló. Cuando vemos en el 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay una cosa que quisiera decirle a los hermanos. Cuando tengan dificultad, no estén simplemente preocupados. Ante el Señor, pónganse a orar. Si tienen carencias, llámenme en una ocasión a mí. Pastor, mi padre está muy enfermo. Pido su oración. Eso no le va a costar dinero. Mínimo. Eso yo no podría hacer por usted. Si estoy en Estados Unidos, me llaman y ya. Por lo cual, cuando clamamos el nombre de Jesús y cuéntele sus problemas a Jesús. Cuando mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, viendo que esto agradaba al pueblo, también a Pedro quería atraparlo. Y era los días de los panes sin levadura, cuando los que creían en Jesús eran perseguidos. Y le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4. Entonces son 16 para que ellos le custodiasen. Pedro estaba encarcelado y la oración hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo bueno de aquellas personas que creen en Jesús? Cuando tenemos algo que no podemos con nuestra capacidad, arrodillados nos ponemos a orar a Jesús agachados. Yo me puse a orar mucho de esa manera ante el Señor y casi en la mayoría de los casos el Señor me ha respondido. Y si me piden para que testifique, me faltaría, no podría acabar ni en la madrugada, le tendría que contar tanto. Dios nos ha puesto como sus hijos amados. Cuando tenemos dificultad, si el Señor no nos ayuda, ¿qué nos ayudaría? La familia, cuando tiene incomodidad, o cuando los hijos, o cuando tenemos dificultad. Ustedes, ante el Señor, juntando a la familia, vamos a orar en una ocasión a Dios. Si no tenemos la fe, el Señor nos oye. Vamos a orar. Y de esa manera, reunidos, orando. Realmente si por orden vamos orando, sentimos mucha paz. Si enseñan eso a los hijos, es de gran ayuda también a los hijos. Luego, cuando el hijo va muriendo, el padre va muriendo, cuando no tenemos más ninguna manera, el Señor está junto con nosotros. Vamos a orar al Señor. Ahora, el rey Herodes, él aborrecía a Jesús. ¿Qué hizo? No estaba Jesús y había matado a espada a Jacobo. Entonces los judíos estaban felices, contentos. ¡Qué bueno, qué bueno! El rey Herodes ahora decía, qué bueno si matamos también a Pedro. Lo encarcela y hace para que
4 grupos de 4 soldados, son 4 por 4, 16, para que ellos le custodiasen a Pedro. Pero señores, Dios oye nuestra oración y dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, cuando vio que los judíos estaban felices por ello. Entonces, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El Señor, creyendo en Jesús, ¿qué harían los hermanos cercanos a Pedro? No había ninguna manera. Reunidos, ellos oraban, empezaron a orar a Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Señores, ustedes también. Asimismo, Dios está vivo en medio de nosotros. Cuando la familia está enfermo, cuando tiene dificultad, me pueden llamar, yo me puedo acercar, y si yo no puedo ir, ustedes me pueden llamar y yo puedo orar. Sí lo puedo hacer. Los hermanos me llaman, mi padre está enfermo, ore por favor por él. Dios va a escuchar su oración. Una persona que sí o sí debía morir. Pedro debía morir custodiado en la cárcel, pero Dios empieza a trabajar. Y el rey Herodes está queriendo matarlo, atrapándolo, y le custodia a Pedro. ¿Y qué dice? En el día de la Pascua quería sacarlo y quería matar a Pedro enfrente de todo el público, cuando todos veían. Entonces Pedro estaba encarcelado. No había ninguna manera y solamente podía orar ante el Señor. Y estábamos tan felices, estaba tan feliz orando al Señor. ¿Qué es lo que yo intento decirle en esta hora a ustedes? Todos nosotros vivimos, no tenemos buenas cosas nada más. Hay cosas, nos sentimos en aprieto, nos enfermamos, vamos al hospital y el hospital dice que ya no tenemos posibilidad. En esos momentos, de manera distinta a otras personas, tenemos a Dios. Oramos a Dios. Contamos esto al pastor de la iglesia. Le contamos a los miembros de la iglesia. El pastor, cuando el padre enfermo dice que va muriendo, ¿qué haría el pastor si no se pone a orar? En Estados Unidos, cuando yo estoy allá y me cuentan, voy a orar. Sí, en Estados Unidos le digo por teléfono, yo voy a orar. Y si oro en Estados Unidos, ¿quién sabe si Dios lo oye mejor? Los hermanos, las hermanas, orando juntamente. En realidad, cuando el padre está por morir, vamos a orar juntos. Si está muy enfermo, está muy viejo. Y cuando vemos a un joven que va muriendo, qué pena. Sí, la única diferencia es que sea joven y viejo, sí. No hay otra diferencia. Cuando vemos a hermanos cercanos, pastor, mi padre está enfermo, pastor. No hace falta que usted venga, pero por favor desde la casa ore por él. No me cuesta dinero, no me cuesta para nada y yo me pongo a orar. Y Dios que escucha nuestra oración, en muchísimas ocasiones nos escuchó. Yo he visto cómo el Señor se ha puesto a trabajar en gran manera. Pedro estaba encarcelado y también habían orado al Señor. Y hacían oración sin cesar a Dios por él. Desde el día anterior que Herodes le atrapó,
entre 4 grupos de 4 soldados, entre 16 personas que le Ahora, delante de las personas quería matar a Pedro. Cuando amanecía, era la muerte de Pedro. A Pedro le faltaba la muerte nada más. Entonces la oración, había hecho oración, pero sin cesar ante el Señor. Tenemos que aprender esto, señores. Cuando el padre está enfermo, la familia está enferma, a los hermanos de la iglesia, pastor, mi papá está enfermo, ore por favor por mi padre. Lo bueno es que la oración no hace falta que yo vaya a esa casa, sí o sí. Puedo estar en Estados Unidos, puedo estar en Corea, puedo estar en Alemania. Si yo me pongo a llamar, sí, puede que el Señor lo escuche mejor si estoy en Estados Unidos. Y juntos, orando, compartiendo el corazón. Y el doctor me dice, es imposible, por favor renuncie. Está bien con que Dios lo haga, porque no se puede. ¿Por qué no? Dios es mejor que el doctor. Aunque el doctor no pueda, Dios sí puede. Es orar. Yo verdaderamente me puse a orar de esa manera. Y he visto cómo mucha gente que iba a morir se salvaba. En muchas ocasiones lo experimenté. Creer en Jesús. Lo bueno es esto. Otros dicen que no tienen camino porque es imposible con la enfermedad. Pero nosotros tenemos a Jesús. Luego, Pedro se encarceló y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Pero dentro de nuestra misión, dentro de la iglesia, todos los hermanos nos saben muy bien. Cuando ocurre cosas así, cuando pedimos oración, oramos y estamos cerca. Y algunos hermanos dicen, vamos a orar todo el sector porque ese hermano está enfermo. Y orando, el doctor dice que morirá, pero si revive, qué glorioso. Una enfermedad que ni el doctor puede, Dios lo cura. Y continuamente, por favor, no paren, sino oren sin cesar. Sí, claro, aunque oren sin cesar, Dios llevará a gente que se merece ir porque no podemos dejar a todos en la tierra, ¿verdad? Así pienso yo. Pero, señores, cuando oren al Señor, cuando vemos cómo les salva, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Estamos agradecidos. Nosotros, cuando vivimos la vida por la sangre de Jesús, hemos obtenido el perdón de los pecados. Dios Todopoderoso, junto con nosotros, se encuentra. Amén. Dios escucha nuestra oración. Y verdaderamente, cuando el padre o la madre está enferma, gente cercana, por favor, llámenme. Padre, pastor, mi padre está enfermo, ore por favor. Bueno, aunque yo no pueda ir, voy a orar por ti. Yo puedo orar, oro. Vamos a reunirnos. Sí, dice que está enfermo, el padre de fulano. Y entonces la relación de los hermanos también mejora, podemos evangelizar y revive el padre y el hermano agradecido. Muchas gracias, sí, revive su padre y está contento. Unir nuestro corazón en la oración es algo tan bello. Ahora, por favor, no solamente estén acostados, sino que todos me llamarán. Sí, yo le voy a decir a mi amigo, por favor, pídele al pastor para que ore por mí. Si puedo ir en busca, yo iría. Pero si no puedo ir, en la casa, arrodillado, durante 10, 5 minutos y oro, cuanto fuese lo lograré. Y toda la iglesia. Ahora si oramos, Dios nos va a oír. ¿Por qué no va a oír? Hay muchas dificultades y las veces que tengamos las dificultades. Humanamente no digan, es imposible. Señor, pastor, tenemos esto, ¿qué tal si oramos? Yo también voy a orar. Sí, pídele a tus amigos para que oren también. Y si empezamos a orar, juntando el corazón si oramos, es muy, muy bello.
nosotros vemos cómo los enfermos se reviven. Y también veo cómo la gente que casi muere revive. Y me siento muy agradecido ante el Señor. Dios sea sobresaliente, sea inteligente, se goza en oír nuestra oración. Hayamos vivido bien o mal, de igual manera somos hijos del Señor. El Señor se goza por oír nuestra oración. Cuando escuchan una o dos ocasiones, es un gran gozo, un agradecimiento para el Señor. También nos sentimos felices y nos acercamos al Señor. El doctor dijo que era imposible, pero ese hermano revivió. Sí, el doctor dijo, sí, pero nuestro hermano, nuestro padre revivió. Qué felices, nos sentimos agradecidos ante el Señor. Cuando tengan tiempo. Sí, llamen a los amigos que oraron. Sí, mi padre revivió, vamos a almorzar. Le van a invitar a almorzar y van a tener comunión. Y el vivir con un mismo corazón, eso es la iglesia. En nuestra iglesia todos somos una familia, somos hermanos, somos hermanas. Porque tengan dificultad. Esto qué me fastidia esto, sí. ¿En qué? Si le piden al hermano y orando juntos ya se han curado, ¿qué tanto? Antes de ayer me peleé con ese hermano. Orando, sí. Hermano, perdón. Tengo un ruego. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Perdón. Ay, por favor, humilla tu corazón. Habla con suavidad. Tú también ora, por favor. Vamos a orar juntos, ¿sí? Bueno, no importa que sea así. Juntamente, si ustedes oran, una persona que casi muere, imagínense que revive. Uy, mi padre revivió, mi hermano revivió, sí, qué felices estarán. No voy a poder olvidarme de esta salvación por toda mi vida. Los cristianos, esto es lo bueno de los cristianos. A veces tenemos dificultad, nos angustiamos, estamos preocupados simplemente. Pero señores, nosotros somos hijos del Señor. Y no es que nosotros oramos bien o así de maravilla, sino que, Señor, por favor, cura a mi Padre. Solamente Dios tendría que recibir nuestro corazón. Es muy importante la comunicación con Dios, mediante nuestro corazón. Cuanto más dificultad tenemos, es bueno hablar con el Señor. Los hermanos que vienen a la Iglesia Misión Buenas Nuevas, cuando tengan dificultad, no solamente mencionen la dificultad que tienen, orando y así. Al hermano, a la hermana o al pastor cercano, cuéntenle, yo voy a orar. Y luego, sin mentir, oro arrodillado y ya. Solamente con 5 minutos realmente es suficiente. O lo hago un poco más, orando cuando todos se ponen a orar. Realmente cuando el hermano, el padre del hermano, realmente fallece, imagínense, esto es algo que nosotros sí o sí necesitamos, estos tipos de reuniones. En adelante. Necesitamos toda la lista de los hermanos para orar. Si ya oré por el 1, por el 2, por el 3. Ya Pedro se encarceló, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nos sentimos muy agradecidos ante Dios. No solamente la enfermedad, la dificultad, también, sea lo que fuera, juntos, hablando, realmente testificando. Si oramos entre 2 mejor, 3 mejor, 4 mejor, el Señor nos oye perfectamente y nos cura la enfermedad y endereza nuestros caminos. Imagínense qué bueno es. Somos todos un hermano, somos toda una familia, somos todos hermanas, una familia. Pero cuando oramos por el hermano, cuando oramos por la hermana y cuando oramos por todos los vecinos,
El Señor oye nuestra oración, nos responde. Y el doctor dice que es imposible, que no. No, no se puede aunque ores. Imagínense si se curan orando. Qué feliz estará. ¿Cómo que no? Si Dios trabaja va a ser imposible, ¿verdad que sí? Dios está vivo en medio de nosotros. Pensamos de esa manera, pero vamos a orar juntamente. Y cuando han orado de esa manera, en la vida de ustedes el Señor estará vivo y en medio de la familia se conectarán con la oración, pero sin darnos cuenta cuando tengamos dificultades o cuando lleguemos a perder alguna gran herencia, o cuando estemos enfermos, cuando tengamos problemas, juntamente oraremos y el amigo de lado, ay, ¿sabes qué? Si vamos a orar, si yo voy a orar una vez más, tú también ora. Y orando en una ocasión, dos ocasiones, y se conecta a esto, y toda la iglesia cuando se pone a orar. Creo que el Señor, cosa que no permitía, también lo escuchará. Porque me dijo que pídeme, te daré. Dentro de la iglesia, cosas pequeñitas pueden dejarlo a un lado, pero pensaba que creía en medio de mucha dificultad. Y a ver, si piensa así, llámeme. Esa oración no me cuesta ni dinero. Sí, realmente es así. Nunca pagamos el dinero para la oración. Él escucha y eso es buenísimo. No gastamos. ¿Por qué no vamos a poder hacer? Muchos errores cometí, pero esto es lo bueno. Sí, yo voy a orar por ti. Y con un mismo corazón cuando nos ponemos a orar, el Señor escucha nuestra oración. Es algo tan bueno. Estamos tan agradecidos. Comúnmente no parece nada, pero es una obra tan delicada. Si no oramos, no podemos dejar de orar. Oramos y volvemos a orar. Entonces el Señor nos va a escuchar. En varias ocasiones lo experimenté. Todos dijeron que es imposible, que no se puede. Pero cuando vemos cómo el Señor ora, realmente nos oye. Pídeme, dice, ¿verdad? El Señor dijo que nos dará o no nos dará. Pídeme y te daré, dice que el Señor nos va a dar. Si el Señor dice que nos va a dar, nos va a dar. Y ante el Señor nos sentimos muy agradecidos, por lo cual, aunque no sean todos, algunos hermanos cercanos cuando tienen alguna dificultad, discúlpame, yo tengo este problema. ¿Tú puedes orar por mí? Sí, ora por mí. En lugares, pero silenciosos, dando tiempo a las hermanas. Hermana, sería bueno que usted ore por mí. Eso es algo muy bueno, ustedes también. No importa que oren por ese motivo a los pastores. Si están ocupados, bueno, lo harán así breve, ¿verdad? Breve. Los que no están ocupados, hacerlo largo. Porque orar no nos hace gastar dinero, ¿verdad? Si llamamos a Nueva York, Estados Unidos, gastamos mucho dinero. Si llamamos a Alemania, sí. Pero Dios está en un lugar más lejano. Estas cosas van y vienen, y es difícil. Cuando hacemos solo, parece que ya es el fin, no puedo. Pero cuando juntamos el corazón, se forma la fe y se cumple la oración. Y estamos muy felices. Yo bien conozco al hermano. Un hermano que está adelante, él chocó mi carro. Chocó y yo me bajé. Había tomado un traguito y le pregunté si tenía licencia. Me mostró su licencia a conducir. Parece que usted tomó. Vaya a su casa. Porque si el policía le pilla después de tomar, escándalo. Era un nuevo, pero era un carro nuevo. Dice que eso es $8,000 y uno lleva al taller para reparar. Los hermanos fueron a llevar en un taller y ni se notaba. Sí,
Ni le pregunté cuánto costó. No sé ni cómo lo hicieron. Me sentí muy agradecido. Y este hermano recibió la salvación. Le dije que venga a un lugar y dice que se asustó cuando me vio. Realmente, el hermano vive medio, pero es tan precioso como él vive. Si no se hubiese accidentado. Realmente un poquito rayita. Los hermanos decían que era $8,000 reparar eso. Pero los hermanos fueron, repararon ellos y estaba todo bien. No se nota. ¡Wow! Sí, choca mi carro, recibe la salvación. Quisiera que todos los días me choque la gente. No es el único, toda su familia recibió la salvación, ¿verdad? Dios trabaja en todo aspecto, nos sentimos agradecidos. A menudo me pongo a pensar, no hay nada que haga yo bien, no hay nada que yo pueda mostrar, jactarme. Un día me he encontrado al Señor Jesús y verdaderamente ante el Señor obtuve el perdón de los pecados. Mediante la gracia, después de obtener el perdón de los pecados, haga lo que haga, el Señor me responde y yo experimento eso. No puedo dejar de creer en Jesús. Señores, no puedo dejar de predicar para que ustedes crean en Jesús. La gente se preocupa, se angustia, pero la preocupación no resuelve el problema. Realmente, si ustedes se preocupan, se acorta la vida. Por favor, no se preocupen, por favor. Pero ante la gracia del Señor, cada uno de estos problemas se van resolviendo. Y es maravilloso. Me siento muy agradecido. La vez pasada, los hermanos realmente querían trabajar y le hicimos trabajar y todos los vecinos vinieron y realmente estábamos felices, contentos. Si ocurre eso, ojalá que ocurra a menudo eso para que todos los hermanos se pongan a trabajar juntos. A veces el hermano viene y limpia la iglesia y me siento agradecido. Juntos. Yo ahora estoy predicando, pero yo no sé hablar muy bien. Hermano, ven conmigo, vamos a predicar. Yo te sigo, sí. Y juntos pueden ir a predicar dentro de nosotros. Cuando hay gozo, compartiendo el gozo. Cuando hay dificultad, también padeciendo la dificultad juntos. Y somos una familia. ¿Entienden? En gran manera nos sentimos agradecidos. Viviendo dentro del Señor, el Señor, cuando ha muerto derramando la sangre, no ha perdonado todos nuestros pecados. Y cuando glorificamos al Señor aquí y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados de cada uno. En el 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién es Pedro? Es el discípulo de Jesús. Es su maestro, ¿verdad? Habían orado sin cesar. Entonces, un día antes, después de matarlo, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen. Y Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Señores, cuando ocurre algo a los hermanos, hermanas, ustedes pueden ayudarle por el cuerpo, o con la obra, o con las palabras, o pueden orar
por ellos es muy bueno. Amigos, hermanos, cuando tengan algo bueno, orando juntos, entonces el Señor se gozará. Es muy bueno. Orando. Ahora Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero Herodes, un día antes de matarlo, ya atrapando a él delante de mucha gente, quería matarlo a espada y quería ver esa escena en la que los judíos se sienten felices, pero Pedro estaba durmiendo. Pedro, ahora, un día antes de que lo mate Herodes, y aquí dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí que se presentó. Por más que decían que le matarían al día siguiente, roncaba él y dormía. Pero le despertó el ángel del Señor, le clavó a los costados. Y en el 8, ¿qué dice? Le dijo el ángel, ciñete y átate a las sandalias. Y lo hizo así y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. En el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos. Y luego se escapó. Dios en aquel entonces y ahora, de la misma manera, Él está vivo trabajando. Porque tengan dificultad, no estén preocupados, no estén angustiados por ello. Dios, en silencio, pónganse a orar a Dios. Y los hermanos que están al lado orando juntos. Entonces, si ustedes se ponen a orar, Dios trabajará. Y la iglesia oraba sin cesar por Pedro. En el 6 que dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Mañana moriría, pero no sé cómo él puede dormir. Ahora se despertó y las cadenas se le cayeron. El 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ni el primero ni el segundo sabía que Pedro pasaba. Cuando habían llegado a la puerta de hierro, se abrió automáticamente y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y fue a la casa de María. Aquí a la casa de María, la madre de Juan. Le iba a matar mañana, entonces oraban sin cesar. Imagínense cuando Pedro aparece, ¿cuántos se habrán asustado? Esto es sueño, esto es verdad. Y parecía como que veían. El Señor realmente, cuanto fuese, hace esto por nosotros. ¿Entienden? Nosotros también. Cuando digan que la gente está en dificultad, no solamente oigan, sino oren. Y en la casa también oren por esa persona en la casa, juntamente orando, cuando tengan tiempo, los hermanos reunidos. Esto es algo difícil. Orando, el Señor se manifestará. Si están muy ocupados solamente con la oración, o si no pueden juntarse y orar, el Señor, cuando vean que obra, nuestra fe crece y es una gloria para el Señor.
es glorioso, es bendito. Dentro de la iglesia, los hermanos amados, cuando pasan la dificultad, con solo contar, sí, hermana, yo voy a orar. Disculpe, no puedo ir junto con usted, pero hermano, yo voy a orar. Fuerza, hermano. Y juntos, cuando vayamos a orar, oraremos entre 10, 20, 30 y el Señor obrará y se manifestará y hallarán una gran gracia. Pedro no podía menos que morir, pero el rey Herodes intentaba matarlo y lo atrapó, estaba encarcelado. En medio de la noche viene el ángel y ahora se le cae toda la cadena. Y luego sale, el ángel se marcha y va a la casa de Juan y se aparece y la señorita viene y se asusta. Pedro está afuera. Y ni le abrió, estaba afuera. Continuamente tocaba y luego le abrieron la puerta. Era maravilloso. No entró, sino que Dios en medio de nosotros. Ocurre tantas cosas milagrosas en medio de nosotros por Dios. Yo también viviendo con Jesús. Esto parece imposible, esto no será posible. Por más que nos apoyemos, yo he visto cómo el Señor nos ha respondido. Los hermanos cuando tienen dificultad, nosotros no gastamos dinero porque oremos, ¿verdad? Orando en adelante cuando tengamos dificultad en la iglesia. Llámenle a los pastores, llámenle a los vecinos para que nos ayuden en las dificultades, para que oren por nosotros. Si nos oran así cerca, sería mejor. Pero si están lejos, yo oraré, dicen, sea 10 o a 20, sea 100. Si nosotros oramos, el Señor nos va a oír rápidamente. Creo que todo el día me llamarán. Sí, nosotros tenemos a Dios vivo en medio de nosotros. Después recibí la salvación. Nadie me pudo predicar. Yo estaba solo. Leyendo entendí que mi pecado fue perdonado. Me sentí muy agradecido. Con quienes me encontraba yo le contaba. Tengo mucho pecado, pero el Señor murió crucificado por mi pecado y ha sido perdonado mi pecado. Estaba muy feliz. Y la gente se burlaba. ¿Para qué? No me importa, no me perjudica que se burlen. Realmente Dios me curó, me ayudó, Él obró. Por favor, no sé, que el corazón de ustedes no se aparte, no estén distanciados a Dios. Sea lo más pequeño, no solamente grandes cosas. Por favor, ustedes hablen, discutan con el Señor, pídanle ayuda y cuando pueden, también al vecino, al hermano, pídanle la salud de ellos. Es tan bueno. Ustedes orarán por ellos y es muy bendito. Cuanto más ustedes oran fuertemente, el Señor con poder obrará y es tan bueno. Hallando la gracia del Señor, nuestra iglesia. Y si no tienen a Dios, ellos padecen dificultades sin Dios, pero si tenemos a Dios, encargamos, le pedimos la ayuda a Dios. Cuando recibimos en una o 2 ocasiones la ayuda del Señor, estamos felices, agradecidos. Cuando me llamen, yo realmente, aunque sea solo, cuanto fuese, puedo orar. Por más ocupado que esté, con 1 minuto basta y sobra. Puedo hacerlo 5, 10 minutos. Con 1 minuto basta y sobra porque no voy a poder. Claro que yo puedo. Y si ustedes me cuentan, yo oraré. Cuando me digan que alguien está enfermo, oraré por esa persona. Y todos los hermanos unos a otros, teniendo comunión, teniendo interacción, confiamos que vivan una vida bendita.
este año también. Solamente faltan unos días para que acabe. Verdaderamente, estando en este año 9, en queremos acercarnos al Señor y el Señor escuchará nuestra oración y obrará. Verdaderamente nuestro Padre, como el Padre y la Madre está al lado de nosotros, el Señor está cerca de ustedes. Sea cual fuera la dificultad, Él lo resuelve. Por favor, no dejen de orar, oren. Entonces, eso no es fastidiar a Dios, eso es dar gozo al Señor. ¿Entienden? El Señor se goza para que la fe de ustedes crezca. Entonces podrán vivir una vida bendita en el Señor. Cuando tenemos dificultad o enfermedad, orando juntamente, hemos experimentado cómo el Señor obra ahora en medio de nuestra vida. Nosotros creemos, pero no podemos ver bien a Dios. Y si experimentamos al Señor, y cuanto más nos acerquemos al Señor, la vida de ustedes se hará bendita y será mucho más glorioso. Muchas gracias.